había una verdad, que Sir Richard Kenworthy conocía bien aquella noche de primavera de 1825, mientras tomaba asiento en el salón de baile de la mansión Plainsworth en Londres. No poseía ninguna gran fortuna, pero era soltero. Y en cuanto al asunto de encontrar esposa, bueno, eso era un tema peliagudo. La palabra querer no le parecía la adecuada para describir lo que sentía. Los hombres enamorados querían esposas. Él no estaba enamorado, nunca lo había estado, y no tenía ningún plan de estarlo en un futuro próximo. Pero la esposa era otra cosa. La esposa era una necesidad urgente, y esa urgencia tenía un peso específico, una gravedad que él sentía en cada segundo que pasaba. Se removió incómodo en la silla y leyó el programa que sostenía en la mano. Lo habían convocado, por así decirlo, al 19º concierto anual de la familia Smythe-Smith, donde un cuarteto compuesto por violín, cello y pianoforte estaba a punto de ofrecer su actuación. Ya desde el primer vistazo, Richard tuvo un mal presentimiento. A su lado estaba Winston Bevelstoke, su amigo de toda la vida, quien le agradeció profusamente que lo hubiera acompañado. Tantas veces lo hizo que Richard empezó a recelar. Cuando alguien te da las gracias con esa frecuencia, normalmente significa que lo que se avecina es terrible. Winston tenía esa forma particular de encogerse de hombros ante cualquier situación. Era un gesto que lo acompañaba desde la infancia, una especie de despreocupación física que lo definía. Pero esa noche, incluso él parecía ligeramente nervioso mientras examinaba el programa con aire culpable. Richard necesitaba información. Le preguntó a su amigo si conocía a las intérpretes. Winston repasó la lista con cierta desgana. La señorita Daisy Smythe-Smith al violín, a quien describió como una rubia de rizos espléndidos pero sin ningún sentido del humor, lo que en ella resultaba particularmente evidente. Lady Harriet Plainsworth al segundo violín, recién salida del colegio y con apenas 16 años. Lady Sarah Prentice al pianoforte. Cosa rara, pues estaba casada, y las solteras eran quienes normalmente participaban en el concierto. Y por último, al cello, la señorita Iris Smythe-Smith. Cuando Richard preguntó qué tenía de malo esa última, Winston tardó un momento antes de responder que nada que él supiera. Y luego, después de pensarlo más, añadió que era muy pálida. Solo eso. Era lo único que recordaba de ella. Antes de que pudiera reflexionar más sobre el tema, Winston le ofreció 2 pequeños tapones de algodón, con la misma seriedad con que un médico podría ofrecer una medicina necesaria. Richard lo miró como si se hubiera vuelto loco. Pero Winston ya se los estaba metiendo en las orejas sin el menor pudor, y cuando el escepticismo de Richard lo llevó a mirar alrededor, advirtió que varios de los presentes miraban el algodón de Winston con franca envidia, no con censura. Siguió el ejemplo de su amigo. Luego Winston extrajo de su abrigo una pequeña petaca de metal con la misma naturalidad con que otro hombre sacaría un reloj. Y entonces comenzó el concierto. En el primer minuto, Richard ya estaba reajustando el algodón en sus oídos. Al final del primer movimiento, una vena en su sien latía con un dolor específico y punzante. Cuando llegó el largo solo de violín, comprendió la verdadera magnitud de lo que Winston había querido decirle con aquellos tapones y aquella petaca. Le pidió el whisky. Winston se lo dio sin sonreír siquiera. Pese a todo, algo captó la atención de Richard más allá del caos sonoro. Desde su posición, sus ojos se posaron en la joven que tocaba el violonchelo. Era menuda, casi escondida detrás de su instrumento, como si el gran cello fuera una especie de escudo que ella hubiera elegido conscientemente. No era la típica chica que llamaba la atención a primera vista. Tenía el pelo de un tono demasiado claro para ser pelirroja y demasiado rojizo para ser rubia. La piel era prácticamente incolora. Desde donde estaba sentado, no podía distinguir el color de sus ojos, pero intuía que serían claros. Era la clase de chica en la que nadie se fijaría. Y sin embargo, Richard no podía quitarle los ojos de encima. Se dijo que era por el concierto, que mirar un punto fijo lo ayudaba a soportar la música discordante sin marearse. Pero en el fondo sabía que era algo más. Porque mientras la observaba, fue capaz de percibir algo que los demás no oían. De vez en cuando, por debajo de la estridencia caótica de las 2 violinistas, escapaba alguna nota del cello que era genuinamente buena. Limpia. Honesta. La señorita Iris Smythe-Smith sabía tocar.
No con la virtuosidad que se requería para impresionar a nadie en aquel contexto, pero sabía lo que hacía. Y lo que era más significativo para Richard, ella era consciente de la catástrofe que la rodeaba. Podía verlo en cada pausa que hacía, en la forma en que parecía intentar contraerse, reducirse, desaparecer dentro del instrumento con cada nota mal ejecutada por sus primas. Su sufrimiento era palpable, casi filosófico. No era la indiferencia de alguien que ignora el desastre, sino el dolor específico de quien entiende exactamente lo que está ocurriendo y no puede hacer nada al respecto. Richard encontró en esa imagen algo que lo detuvo, algo que lo convenció. Mientras tanto, la señorita Daisy Smythe Smith, la hermana de Iris, tocaba su violín con la entrega apasionada de alguien que cree ser una gran virtuosa. Sus movimientos eran amplios, casi hipnóticos. Un hombre sordo habría podido afirmar, solo mirándola, que tenía un don extraordinario para la música. La realidad era que tenía el don de la estridencia. La otra violinista, la joven Harriet, miraba a todas partes menos a su atril, y llevaba toda la actuación sin pasar ni una sola página de la partitura. Se mordía el labio en pánico mientras intentaba imitar los movimientos de Daisy. Y Iris, pequeña e inmóvil detrás de su cello enorme, aguantaba. Cuando terminó el concierto, Richard tomó una decisión rápida. Había visto a la señorita Iris Smythe Smith planear su retirada con la misma determinación silenciosa con que se había mantenido en el escenario. Con eficiencia y sin llamar la atención. Estaba claro que planeaba desaparecer en cuanto tuviera ocasión. Le pidió a Winston que se la presentara. Su amigo lo miró con genuina sorpresa, pero se encogió de hombros y accedió sin hacer demasiadas preguntas. Eso era lo bueno de Winston. No requería explicaciones cuando no eran necesarias. La encontraron junto a la puerta, con una mirada despierta que recorría la sala, con la tranquila precisión de alguien que lleva toda la noche observando a la gente en lugar de ser observada. Planeaba su evasión. Richard estaba seguro. Winston le cortó el paso con su acostumbrado buen humor y la saludó con más calidez de la que justificaba su relación. Iris le hizo una reverencia levemente suspicaz. Era evidente que no creía merecer esa efusividad. Y entonces Winston los presentó. Los ojos de Iris eran tan claros como Richard había imaginado. A la luz de las velas no podía distinguir su color exacto, quizá grises, quizá azules, enmarcados por unas pestañas tan pálidas que habrían sido invisibles de no haber sido por su longitud sorprendente. La conversación fue breve y tensa al principio. Richard cometió el error de preguntarle cuánto tiempo llevaba tocando el cello, lo que era una crueldad implícita, y se arrepintió al instante. Iris tartamudeó, y él se sintió mal. Intentó corregirlo señalando que, comparada con sus primas, ella parecía considerablemente más talentosa. Fue un cumplido extraño, casi ofensivo para las otras. Pero Iris lo recibió con la inteligencia de quien entiende exactamente qué se está diciendo y por qué. La señorita Smythe Smith defendió a su familia con la discreción debida. Todas habían estudiado música desde pequeñas, dijo. Lo que debía decir. Pero luego ocurrió algo interesante. Cuando la conversación derivó hacia la ausencia de la prima Sarah en el año anterior, y alguien mencionó que había enviado a su institutriz como sustituta, Iris murmuró algo que casi se escapa. Algo como, nos lo debía. Y cuando Richard la presionó para que se explicara, Iris tuvo que admitir que Sarah había fingido estar enferma el año anterior para no tocar, dejando que otra persona ocupara su lugar. Lo dijo con neutralidad, pero había en esa frase toda una filosofía. Iris creía que si alguien debía sufrir, debía hacerlo. No por crueldad, sino por equidad. Richard quedó fascinado. Iris intentó despedirse en varias ocasiones. Cada vez que abría la boca para poner fin a la conversación, Richard formulaba otra pregunta. Era consciente de que estaba siendo insistente, quizá incluso descortés, pero no podía dejarla ir. No todavía. Esa noche, ya de regreso a su alojamiento, Richard tomó la decisión que ya había estado gestando durante el concierto. Se iba a casar con Iris Smythe Smith. Al día siguiente, Iris estaba atrapada en el salón familiar con su madre y su hermana Daisy, esperando a las visitas que su madre confiaba en recibir después del concierto. Era una tradición. La gente vendría a felicitarlas. La madre de Iris lo creía con una fe que rozaba lo admirable. Iris, por su parte, sabía que la mayoría de sus conocidos evitarían las casas de los Smythe Smith ese día,
como si fueran una plaga bíblica. Lo último que cualquiera querría era mantener una conversación educada sobre el desastre anual. Daisy estaba radiante. Seguía convencida de que el concierto había sido un triunfo, y dijo que nunca se había sentido tan viva y en sintonía con la música. Iris respondió que en absoluto habían estado fantásticas, con la economía verbal de quien no tiene energía para pelear, pero sí para ser honesta. Mientras Daisy fantaseaba sobre Winston Bevelstoke, que según ella la había estado mirando durante toda la actuación, y su madre tomaba nota mental de todos los caballeros solteros que habían asistido, Iris intentaba leer Orgullo y Prejuicio por segunda o tercera vez. Se preguntaba por qué ese hombre la habría mirado tan fijamente la noche anterior. La respuesta llegó antes de lo esperado. El mayordomo anunció la llegada del señor Winston Bevelstoke y de Sir Richard Kenworthy. La expresión de Daisy al escuchar el nombre de Bevelstoke fue un espectáculo propio. Iris, por su parte, sintió algo más complicado. Una mezcla de sorpresa genuina y esa cautela instintiva que le había salvado de muchas desilusiones. La visita siguió los protocolos debidos. Saludos a la señora Smythe Smith. Presentaciones formales. Cumplidos sobre el concierto de la noche anterior que Winston navegó con la elegancia de alguien que ha aprendido a sobrevivir situaciones imposibles. Cuando Iris lo rescató de la pregunta sobre si había disfrutado del concierto sugiriendo que habían interpretado a Mozart con un ardor inusual, Winston la miró con gratitud infinita. Luego Richard le preguntó a Iris si la violinista rubia era su hermana. Siguieron un par de preguntas más, todas orientadas a mantenerla en la conversación. Iris las respondía con la precisión de quien ha aprendido a no dar más información de la necesaria, pero tampoco a ser grosera. Lo que la desconcertó fue el momento en que Iris dijo algo que no debería haber dicho sobre Sarah, que les debía el concierto del año anterior, y Richard reaccionó con una curiosidad genuina. No para juzgarla, sino para conocerla. Fue en ese momento cuando Iris tuvo la primera intuición de que algo no encajaba en el interés de este hombre. Era demasiado atento, demasiado rápido en notar las cosas que la mayoría pasaba por alto. La propuesta de pasear por Hyde Park fue aceptada con la condición implícita de que Daisy acompañaría al grupo. Winston tuvo que cargar con la hermana pequeña mientras Richard caminaba junto a Iris, ambos rezagados suficiente como para poder hablar con cierta privacidad. Ese paseo fue diferente a cualquier conversación que Iris hubiera tenido antes con un hombre que pretendía cortejarla, que eran pocos y no muy memorables. Richard fue directo. Le dijo que era evidente que sentía interés por ella. Iris respondió que no comprendía por qué. Él argumentó que el aprecio no siempre es algo que deba ganarse, y cuando Iris lo corrigió señalando que lo que él llamaba aprecio era en realidad atracción, Richard se rió y le dio la razón sin defensas. Hablaron sobre libros, sobre la familia real y el alemán, sobre el ferrocarril que estaba construyéndose en Darlington, y que Iris había leído que permitiría viajar a 25 kilómetros por hora, una velocidad que le parecía a la vez aterradora y fascinante. Hablaron sobre sus hermanas y sobre ser hermanos mayores y tutores demasiado jóvenes. Cuando Iris descubrió que Richard era tutor de sus dos hermanas menores, se disculpó por haber hecho un comentario que sonó frívolo sobre ese rol. Él aceptó la disculpa con elegancia y le habló brevemente de Fleur, de 18 años, romántica y lectora apasionada de Orgullo y Prejuicio, y de Marie Claire, de casi 15. Fue también en ese paseo donde Iris salvó a Winston de la interrogación de Daisy sobre el Tratado de San Petersburgo, inventando una pregunta sobre política internacional que ninguno de los dos sabía responder, y que acabó en una pequeña farsa cómica donde tanto ella como Winston improvisaban respuestas vagas sobre un acuerdo que Iris no sabía muy bien qué era, pero que había visto mencionado en el periódico. Richard observó toda la escena desde un lado, disfrutando de lo que veía. La inteligencia rápida de Iris, su disposición a actuar sin plan perfecto, su humor sutil y generoso. Cuando regresaron a la casa y se despidieron, Richard le preguntó en voz muy baja si estaría en casa al día siguiente. Iris contestó que sí, también en voz muy baja. Esta noche, Richard tomó una resolución. Se casaría con Iris Smythe Smith. Durante los días que siguieron, Richard fue a visitar a Iris con una regularidad que no dejaba lugar a dudas. Fueron a Gunther's a comer helados, compartieron un reservado en la ópera, visitaron Covent Garden y pasearon por el parque en más de una ocasión. Hicieron todo lo que se supone que hace una pareja en pleno cortejo. Y para la familia de Iris, el mensaje era claro.
Sir Richard Kenworthy pensaba declararse. Lo que no sabían era la premura que vivía él por dentro. Richard tenía un plazo. No uno que alguien le hubiera impuesto externamente, sino uno que él conocía con una claridad dolorosa. Necesitaba casarse pronto, y sin embargo no podía decírselo a nadie, y mucho menos a la mujer que pensaba desposar. En el baile de los Mottram, al que ambos asistieron la noche después de su primera visita, Richard observó a Iris desde un rincón, mientras ella bailaba con uno y otro caballero. Había puesto en práctica, sin haberlo planeado exactamente así, lo que podría llamarse su teoría del efecto espejo. Cuando un hombre respetable saca a bailar a una mujer ignorada, los demás empiezan a preguntarse qué ha visto él que ellos no vieron. Y entonces, quieren verlo también. En efecto, Iris bailó esa noche más de lo que bailaba normalmente. Y Richard, observándola desde la distancia, repasó mentalmente su lista. Una lista que nunca había escrito en papel, pero que llevaba guardada en la cabeza desde el momento en que tuvo que regresar a Londres con urgencia semanas atrás. Necesitaba una mujer que no fuera consentida. Una que no fuera tonta. Una que entendiera el valor de la familia. Una que no fuera de Yorkshire, porque lo que había ocurrido sería mucho más fácil de manejar si la elegida era ajena al vecindario. Una que probablemente no pudiera ser rica, porque necesitaba a alguien que lo viera como un buen partido, alguien que no se diera cuenta de cuánto la necesitaba. Iris Smythe-Smith encajaba en cada punto de esa lista. Y también le gustaba. Le gustaba genuinamente, cosa que Richard reconocía como un lujo que no había esperado tener. Veía en ella una criatura racional, inteligente, con sentido del humor y un corazón más grande de lo que ella misma admitía. Si hubiera tenido tiempo, la habría cortejado como se merece cortejar a una mujer. Le habría robado besos, le habría demostrado que disfrutaba de su compañía, habría esperado a que ella misma llegara a la conclusión de que quería casarse con él. Pero no tenía tiempo. Había algo que no le había dicho. Algo que sabía que cambiaría todo en cuanto saliera a la luz. Y necesitaba que el matrimonio estuviera consumado, legalmente sellado, antes de que Iris lo supiera. La siguiente vez que se encontraron fue en la mansión Plainsworth, donde en lugar de la lectura de poesía que Daisy había anunciado con entusiasmo, resultó que iban a presenciar una obra de teatro escrita por la joven Harriet Plainsworth, La Pastorcilla, El Unicornio y Enrique VIII. Richard llegó sin programa. Iris se lo consiguió con cierta vergüenza, y él leyó el título con la cautela de alguien que ya ha sobrevivido el concierto de los Smythe-Smith, y sabe que en esta familia el entretenimiento puede alcanzar cotas imprevistas. El piano que había en el salón no era parte de la actuación musical, sino decorado. Las ramas que había traído Harriet de Hyde Park para ambientar el escenario habían llenado el aire de polvo. Iris le explicó que le había tocado pegarle el cuerno al unicornio en la cabeza a su prima Frances, de 11 años, con cola, y que el cuerno era sorprendentemente pesado. Richard logró mantenerse serio durante aproximadamente 30 segundos. La obra comenzó con Harriet vestida de pastorcilla, proclamando las maravillas del día soleado, y las ovejas, que resultaron ser 5 niños pequeños disfrazados con lana, aparecieron entre gruñidos y protestas. La menor del grupo, que no podía tener más de 2 años, gateó hasta el piano y empezó a lamer una de las patas del instrumento. Desde ese momento, la obra fue escalando en caos con una lógica interna que solo podía ser de los Plainsworth. La pequeña Elizabeth, vestida de Enrique VIII con tantos almohadones en la túnica que apenas podía caminar, decidió saltarse el primer acto. El unicornio, la pequeña Frances, con el enorme cuerno pegado a la frente, tambaleaba peligrosamente. Las ovejas se convirtieron en cuervos con trozos de tela marrón. Y cuando llegó el clímax de la obra, el unicornio embistió a Enrique VIII, y el cuerno quedó atrapado en la barriga acolchada del monarca, que intentaba desesperadamente liberarse mientras el unicornio era arrastrado por la cabeza. Iris contemplaba la escena con una mezcla de horror y risa que no sabía si expresar. Al final, cuando Lady Plainsworth corrió al escenario a rescatar a sus hijas, Iris se aferró al brazo de Richard y le susurró que tenía que marcharse inmediatamente. Él se la llevó hacia el vestíbulo. Iris se desplomó contra la pared, angustiada por Frances y el cuerno. Richard intentó contener la risa. Iris dijo que eso solo les podía pasar a ellas,
Y de alguna manera esa frase, ese ellas, ese nosotras, se coló en la mente de Richard y lo hizo pensar en bodas. En todas las cosas que Iris nunca tendría si él siguiera adelante con su plan. Una proposición romántica. Tiempo. Una boda como la que seguramente había imaginado alguna vez. Y entonces tomó una decisión impulsiva, una de esas decisiones que parecen nacer del arrepentimiento, pero que también tienen una honestidad que el plan original no tenía. Hinchó una rodilla en el suelo. Iris jadeó. Y se quedó sin palabras de una forma que Richard nunca le había visto. Le dijo que la haría el hombre más feliz del mundo si aceptaba convertirse en su esposa. Le cogió la mano, le habló con los ojos y le besó la muñeca con una suavidad que no era calculada, sino genuina. Le dijo que tenía que ser suya y que él sería de ella. Iris no pudo pensar. Le dijo que necesitaba tiempo. Richard supo en ese instante que se le había acabado el margen. Tendría que volver a su plan original. Y eso lo llenó de culpa. Lady Plainsworth estaba a punto de salir al vestíbulo. Richard lo vio venir con el rabillo del ojo. Y entonces hizo lo que había planeado originalmente, lo que había decidido hacer antes de que la compasión lo llevara a arrodillarse. La besó. No fue un beso delicado de despedida. Fue un beso con testigos, calculado para ser visto. Iris jadeó de sorpresa, y Richard supo que la estaba traicionando incluso mientras lo hacía. Lady Plainsworth salió al vestíbulo con la velocidad de alguien que ha oído demasiado, y lleva tiempo esperando confirmación. Detrás de ella, aparecieron Harriet, Elizabeth y Frances, esta última todavía con el cuerno pegado a la cabeza, mirando la escena con ojos como platos. El escándalo fue inmediato. La madre de Iris fue convocada. El padre de Iris llegó caminando desde su casa cercana, y en esta habitación, con todas las miradas puestas en ellos, con la madre de Iris lanzando miradas entre la indignación y el cálculo, con el padre de Iris evaluando la situación con una calma que era más aterradora que cualquier grito, Richard declaró que nada le haría más feliz que casarse con Iris. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía saber, era que Iris lo sabía. Lo había visto en sus ojos cuando Lady Plainsworth entró al vestíbulo. Había entendido, en ese momento preciso, que el beso no había sido espontáneo. Que todo el cortejo, las visitas, los paseos, los helados en Gunther's, todo había sido calculado. Que él la había elegido no por amor, sino por algún motivo que ella todavía no conocía, pero que debía ser oscuro, porque de otro modo no explicaría tanta urgencia. Cuando su padre le preguntó qué habría respondido si le hubieran preguntado antes del beso, Iris dijo que sí. Mintió. O quizá no mintió exactamente. Lo que evitó fue decir que habría pedido tiempo, porque pedir tiempo en ese momento no serviría de nada. El daño estaba hecho. La reputación de Iris ya estaba en juego. Así que dijo que sí, y así quedó sellado. El matrimonio se celebraría con permiso especial, lo antes posible. Richard tenía el permiso especial ya gestionado. Lo había conseguido antes de la noche en la mansión Plainsworth. Había planificado cada paso. La boda se celebró una semana después, una mañana lluviosa en el salón de la casa de los Smythe Smith. Iris se despertó con el sonido del trueno y miró por la ventana la ciudad que pronto dejaría de ser su ciudad. El viaje de su vida al matrimonio se reducía a 2 pasillos y un tramo de escaleras. Su madre fue a su habitación antes de que llegaran las hermanas. Fue una visita torpe y necesaria, la clase de conversación que ninguna madre sabe cómo tener con su hija el día antes de convertirse en esposa. La señora Smythe Smith le explicó, con una incomodidad que resultaba casi conmovedora, los fundamentos biológicos de lo que ocurriría esa noche. Le habló de las partes distintas de los cuerpos, de la semilla y de los apetitos de los maridos. Le recomendó mantener la mente ocupada con las cuentas de la casa. Iris escuchó todo con la cara completamente inexpresiva. Sarah llegó poco después. Su prima favorita, ya casada con Lord Hugh Prentice y embarazada, aunque todavía no se notaba. Sarah le dijo lo que ninguna madre sabe decir, que aquello que se avecina puede ser hermoso, que si le gustaban los besos de Richard, era buena señal. Sarah, que había anticipado sus propios votos matrimoniales con Hugh, hablaba desde una experiencia que Iris encontraba simultáneamente escandalosa y reconfortante. Iris le confesó que le gustaba a Richard.
que algo no encajaba, pero que le gustaba. Sarah le respondió que a veces eso es suficiente para empezar. Horas después, Iris Smythe Smith era oficialmente Lady Kenworthy. La boda fue sencilla. Iris pasó por ella como en un sueño, asintiendo y sonriendo cuando le parecía que era el momento correcto. Su familia desfiló ante ella en una procesión de besos en la mejilla y palabras amables. Y cuando por fin se sentó en el carruaje que la llevaría al norte, a Yorkshire, a una vida completamente nueva, junto a un hombre que conocía desde hacía 15 días, se le escaparon las lágrimas. Richard le ofreció su pañuelo sin decir nada. Iris lo tomó y lloró por la ventana mientras la casa de sus padres desaparecía de su vista. No era su casa. Ya no lo era. Luego sacó un libro y empezó a leer. Era la única forma que conocía de sobrevivir a las cosas que no podía controlar. El primer día de viaje fue extraño, con la intimidad tensa y educada de dos personas que saben que son marido y mujer, pero no saben exactamente qué hacer con ese hecho. Richard cabalgó junto al carruaje durante gran parte del trayecto, lo que dejó a Iris sola con su libro y sus pensamientos. Se quedó dormida en algún punto del viaje, y cuando llegaron a la primera posada, el Ganso Polvoriento, él tuvo que despertarla con delicadeza. La posada resultó ser encantadora, con ventanas de rombos estilo Tudor y flores frescas. El posadero, el señor Fogg, los recibió con afecto genuino hacia Richard y cortesía respetuosa hacia Iris. Pero cuando subieron, Richard fue llevado a un dormitorio separado del de Iris. Ella parpadeó sorprendida. Luego procesó la información. Habitaciones separadas en su noche de bodas. Lo que siguió fue un complicado baile de sentimientos que Iris no supo bien cómo nombrar. Por un lado, alivio. Por el otro, algo que rozaba la herida. No porque esperara con ansia lo que vendría, sino porque la separación implicaba un mensaje que no entendía. Su marido no la deseaba. O eso parecía. Richard le dijo que no quería someterla a la deshonra de pasar la noche de bodas en una posada. Era una explicación razonable. Iris la aceptó con la educación de quien no tiene otra alternativa. Cenaron juntos en un comedor privado. La conversación fue cordial y agradable, incluso divertida en algunos momentos. Richard preguntó sobre Mansfield Park, el libro de Jane Austen que Iris llevaba en el bolso. Hablaron de la familia, de hermanos y hermanas, del nombre John que a Iris le parecía estadísticamente improbable en una familia donde todos tenían nombres de flores. Richard le confesó que si su hermano hubiera sido niña, se habría llamado Hydrangea, lo que les arrancó a ambos una carcajada genuina. Las noches siguientes siguieron el mismo patrón. El roble del rey. Los brazos del rey. En cada posada, habitaciones separadas. En cada posada, la misma explicación. Una posada no era el lugar adecuado. Iris empezó a notar el patrón. Y empezó a preguntarse qué significaba. Lo que ella no sabía era lo que ocurría al otro lado de cada puerta. Richard, solo en su cuarto, libraba una batalla que nadie veía. La deseaba. La deseaba con una intensidad que lo había tomado por sorpresa, porque nunca había esperado desear a su esposa de esa manera, con esa mezcla de urgencia física y algo más profundo que no sabía cómo clasificar. Cada noche se tumbaba en su cama y escuchaba los pequeños sonidos que llegaban del cuarto de Iris, los pasos, el crujir del colchón, su respiración. Imaginaba el largo de su cabello suelto. Se torturaba con el recuerdo del beso en el vestíbulo de la mansión Plainsworth. Y se negaba a ir a su habitación porque sabía que si lo hacía, si cruzaba esa puerta y la veía en camisón con el pelo suelto, no podría mantenerse fiel a lo que necesitaba esperar antes de consumar el matrimonio. Necesitaba que llegaran a Maycliffe. Necesitaba que ella conociera a sus hermanas primero. Porque lo que Iris todavía no sabía la cambiaría todo. Y él no quería que lo supiera, hasta que no hubiera nada que pudiera deshacer. A medida que el carruaje se acercaba a Maycliffe Park, Iris miraba por la ventana con la curiosidad nerviosa de alguien que está a punto de ver por primera vez el lugar que deberá llamar hogar. Richard le había hablado de la gran escalinata, de los pasadizos secretos, del dormitorio donde había dormido el rey Jaime I, del invernadero de naranjos que no estaba conectado a la casa pero que él soñaba con unir algún día. Cuando la casa apareció sobre la elevación, Iris la vio por primera vez. Fachada de ladrillo rojo, gabletes holandeses irregulares que hablaban de siglos de modificaciones y remiendos,
ventanas circulares en los pisos superiores. No era la mansión imponente de un conde, pero tenía sus propios encantos. Era antigua, un poco excéntrica y genuinamente hermosa a su manera. Richard tenía 13 sirvientes en la casa. Todos estaban alineados en el camino de entrada para recibirlos, junto con jardineros y mozos de establo. Iris contó más de 13 y sintió un pánico específico. Estaba siendo observada, evaluada, y no se sentía en absoluto como la señora de la casa que se suponía que debía ser. Pero lo hizo. Se bajó del carruaje, levantó la vista y sonrió con la solidez de alguien que ha decidido ser valiente, aunque no lo sienta. El mayordomo Creswell la saludó con una formalidad que fue cediendo cuando Iris lo mencionó por su nombre, y le dijo que dependería mucho de él durante los primeros meses. La señora Hopkins, el ama de llaves, recibió el mismo tratamiento, y todo el personal que estaba esperando formado en el camino comenzó a relajarse. Richard observó desde un paso atrás. Había algo en su pecho que no supo nombrar en ese momento, pero que, tiempo después, reconocería como orgullo. Y entonces preguntó por sus hermanas. Y Creswell le informó de que la señorita Kenworthy y la señorita Marie Claire no estaban en Maycliffe. La tía Milton, su tía, las había ido a buscar el día anterior para que los recién casados pudieran disfrutar de una luna de miel. Richard tardó un momento en procesar lo que eso significaba. Sus hermanas no estaban. No podría ejecutar la siguiente fase de su plan. Tendría que esperar. La tía Milton les había dado 2 semanas. Él se la reduciría a una. Una semana, se dijo. Disponía de una semana para conseguir que Iris se enamorara de él antes de que supiera la verdad. Lo que siguió fue, en ciertos aspectos, la semana más feliz de la vida de Richard. Y en otros, la más torturada. Iris se instaló en Maycliffe con una naturalidad que lo sorprendió. No era la naturalidad de quien se siente cómoda de inmediato, sino la de quien observa atentamente y aprende rápido. Recorrió la casa con la señora Hopkins. Aprendió los nombres de los criados. Eligió no redecorar su dormitorio hasta que tuviera tiempo de conocer mejor la casa. Y al segundo día ya había convencido a Richard de organizar visitas a los arrendatarios, llevando cestas de regalos personalizadas para cada familia. Esa idea, que surgió espontáneamente de Iris en el desayuno, reveló algo sobre su carácter que Richard ya intuía, pero que confirmó con satisfacción. No era solo inteligente. Era considerada. Pensaba en los detalles que los demás pasaban por alto. La jornada de las visitas fue larga y llena de pequeñas victorias. En Mill Farm, la granja más grande de Maycliffe, Iris ganó la lealtad de la señora Burnham con 5 palabras. Todavía me tengo que ganar el puesto. Para la matriarca de los arrendatarios de Maycliffe, que había vivido bajo la autoridad de los Kenworthy toda su vida y sabía perfectamente distinguir la arrogancia de la humildad genuina, eso fue suficiente. Richard también conoció ese día al joven John Burnham, el hijo que había heredado la granja de su padre. Era un hombre serio, de pocas palabras, que miraba con una atención que Richard respetaba. Le cayó bien de inmediato, como siempre le había caído bien en los pocos encuentros que habían tenido. Pensó que sería bueno para la granja. No podía saber entonces lo relevante que ese pensamiento se volvería. En el camino de regreso, el carro dio un salto, el viento sopló fuerte, y Richard estuvo a punto de perder el sombrero. Iris, sin pensarlo, puso la mano sobre su cabeza para sostenerlo. El gesto los acercó, sus caras quedaron a pocos centímetros de distancia, y Richard la besó. No fue un beso calculado, ni un beso de plan. Fue un beso que nació del momento, suave y largo, tan distinto del beso en el vestíbulo de los Plainsworth, que parecía pertenecer a otro universo. Iris se quedó inmóvil cuando terminó, con una expresión que Richard se tomó el tiempo de memorizar. El resto de la semana continuó con esa tensión dulce de 2 personas que se gustan, pero que no han terminado de dejar caer sus defensas. Richard flirteaba con una sutileza que a veces bordeaba lo explícito. Iris respondía con un ingenio que lo hacía reír, y que él empezaba a añorar en cuanto ella salía de la habitación. Por las noches, Richard se quedaba al otro lado de la puerta que conectaba sus dormitorios y libraba la misma batalla de siempre. La 6ª noche de su estancia en Maycliffe, después de una cena en la que la conversación había sido brillante y la risa había llegado varias veces, Richard fue al dormitorio de Iris para darle las buenas noches. Entró y la vio de pie en su camisón de seda pálida, con el pelo suelto cayendo casi hasta los codos, y se quedó sin respiración de una forma que no había anticipado.
Le dijo que estaba preciosa. Le besó la frente. Y se marchó. Era el gesto de un hombre que está haciendo lo correcto. Y también el gesto de un cobarde. Iris se quedó mirando la puerta y llorando, aunque intentó que nadie lo supiera. Richard, al otro lado del pasillo, la escuchó de todas formas. Al día siguiente, Iris bajó a desayunar con la expresión de alguien que ha decidido no permitirse ser herida más de lo que ya está. Fue educada, estuvo animada, respondió preguntas y formuló las suyas. Pero había algo en su voz que Richard no reconoció hasta que comprendió que era distancia. Iris Kenworthy estaba aprendiendo a protegerse de su propio marido. Fue una pelea lo que lo cambió todo. Una pelea que comenzó como una pregunta inocente en el pasillo y que escaló hasta zonas que ninguno de los dos quería tocar. Iris le preguntó por qué se había casado con ella. No con coquetería, no como parte del juego de un cortejo. Con la voz de quien ha estado dándole vueltas a esa pregunta durante días, y ya no puede seguir fingiéndose satisfecha con respuestas evasivas. Richard no supo qué contestar. O sí sabía, pero no podía decirlo todavía. Lo que siguió fue una espiral de frases a medio terminar, acusaciones veladas y la confesión, por parte de Iris, de que se sentía rechazada. No en esos términos exactos. Ella lo dijo de otra manera, con esa forma suya de ser directa, sin ser cruel. Le preguntó si le daba asco. La pregunta lo sacudió, y entonces Richard hizo lo que llevaba días intentando no hacer. La besó de verdad. No fue el beso calculado del vestíbulo, ni el beso tierno del carro, ni el casto beso en la frente de las últimas noches. Fue el beso de alguien que ha estado reprimiendo el deseo hasta que la represa cede de golpe. La besó en la mandíbula, en el cuello, en los labios, y cuando Lady Plainsworth no apareció porque no había nadie mirando, y no era necesario, Richard siguió de todas formas porque ya no podía parar. Lo que siguió fue lo que debería haber sido su noche de bodas. Pero Richard no consumó el matrimonio esa noche. Se quedó en el límite. Le dio a Iris todo el placer que pudo sin cruzar la última línea, y luego se fue. Iris entendió algo y no entendió nada. Más tarde, cuando Richard fue a darle las buenas noches, y ella lo miró con sus grandes ojos azules llenos de confusión y deseo, él regresó a ella. Y esa segunda vez sí fue diferente. Richard fue a buscar a Iris. La encontró leyendo en la cama con la historia de Yorkshire. Le llevó un lirio que había ido a cortar de noche porque los lirios tardíos todavía quedaban en los campos del oeste de Maycliffe, y cenaron juntos en su habitación. Y esa noche, finalmente, Richard fue el marido que debería haber sido desde el principio. Iris lloró después. No de tristeza, sino de algo más complicado. La noche fue larga y honesta. Y cuando Richard se fue antes del amanecer porque no confiaba en su capacidad de mantener el control si se quedaba dormido a su lado, supo que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Porque ahora la amaba. Lo sabía con la certeza con que se saben las cosas que uno no ha elegido. Y ella no sabía la verdad todavía. 2 días después del carruaje de la tía Milton apareció en el camino de Maycliffe, y con él regresaron las hermanas de Richard. Marie Claire bajó primero. 15 años, más alta que Iris, y con cara todavía de niña, le dijo sin preámbulos que Fleur estaba de un humor de perros. Richard respondió con sequedad que era una información muy útil. Luego vino Fleur. La hermana mayor de Richard era una joven de 18 años que debería haber tenido la mirada romántica y soñadora de alguien de su edad. Pero lo que Iris vio cuando salió del carruaje, con el pelo oscuro despeinado y las mejillas encendidas, fue a alguien que llevaba demasiado tiempo peleando contra algo. Richard le pidió que saludara a Iris, su nueva hermana. Fleur la miró, y no le estrechó la mano que Iris le tendía. Fue uno de esos momentos en que el tiempo parece detenerse. Iris mantuvo la mano extendida un segundo más de lo necesario antes de retirarla. Richard dijo el nombre de su hermana con un tono que equivalía a una advertencia. Fleur hizo una reverencia fría y dijo que aquello no iba a funcionar. Lo que ocurrió a continuación fue un caos que comenzó en el camino de entrada y terminó en el dormitorio de Fleur, donde Richard golpeó la puerta durante varios minutos antes de que ella la abriera. Y en esa habitación, con Iris como testigo involuntaria de algo que no comprendía del todo, Fleur soltó la información que lo cambiaba todo. Estaba embarazada. Y el plan de Richard era que Iris fingiera estarlo también.
que criaran al hijo de Fleur como si fuera de los dos. Iris escuchó la frase, la procesó, y dijo, no. Lo que siguió a esa revelación fue una de las noches más largas en la historia de Maycliffe. Iris se encerró en su dormitorio. Fleur se encerró en el suyo. Richard se fue a su despacho con una botella de coñac. Y Iris, sola en su cuarto, empezó a atar cabos. Todo tenía sentido ahora. La urgencia del cortejo, el matrimonio apresurado, las posadas con habitaciones separadas, la negativa sistemática a consumar el matrimonio. Si Iris hubiera quedado embarazada antes de que Fleur diera a luz, el plan no habría funcionado. Pero había algo más. Algo que resultaba más doloroso que el engaño mismo. Iris empezó a entender por qué la había elegido a ella específicamente. Había revisado en su mente las palabras de Richard, sus gestos, la forma en que había orquestado las presentaciones en el concierto. La habían elegido porque era discreta, porque no tenía muchos pretendientes, porque era la clase de mujer que podía distinguir entre un caballero que la corteja por ella y uno que la corteja por conveniencia. Y sin embargo, era también la clase de mujer que no podría rechazarlo porque no tenía mejores opciones. Una chica desesperada, en resumen. Aunque no se hubiera dicho esa palabra exacta, eso es lo que Iris escuchó cuando puso todo junto. La mañana siguiente bajó a desayunar. Se había arreglado con cuidado. Llevaba uno de sus vestidos mejores, el pelo recogido en un moño intrincado. Saludó a todos con educación. Y cuando le preguntaron cómo se sentía, dijo que estaba bien, aunque quizás un poco revuelta del estómago, como era común en mujeres en su estado. El silencio que cayó sobre la mesa del desayuno fue absoluto. Fleur jadeó. Marie Claire parpadeó. Richard se quedó inmóvil. Iris se levantó y pidió que la disculparan. Lo había dicho. No porque estuviera de acuerdo, no porque lo aceptara, sino porque era inteligente y pragmática, y porque, en el fondo de todo, entendía que la alternativa era peor. Si no lo hacía, Fleur quedaría destruida. Marie Claire quedaría dañada. Y el bebé llegaría al mundo marcado por algo que no eligió. Iris era capaz de odiar a Richard y seguir siendo justa al mismo tiempo. Era su forma de ser. Pero Richard no estaba dispuesto a dejar las cosas así. La fue a buscar. La encontró en un pasadizo secreto dentro de la casa, en el oscuro corredor que conectaba el salón con el invernadero de naranjos. Un mozo de cuadra le había indicado que Iris había entrado al salón y no había vuelto a salir. Richard encendió un farol y se adentró en el túnel. La encontró sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho y la cabeza agachada. Había tropezado. No estaba herida, pero estaba allí, en la oscuridad, hecha un ovillo. Cuando le ofreció la mano para ayudarla a levantarse, ella la tomó. No porque lo perdonara, no porque hubiera llegado a ninguna conclusión, sino porque era lo que había que hacer. Salieron al exterior, cerca del invernadero, donde la luz de la mañana era brillante y directa. Iris le preguntó, finalmente, la pregunta que llevaba días formulando en silencio. ¿Por qué la había elegido a ella? Richard no lo negó. Admitió que sí, que al principio había pensado en eso, que necesitaba encontrar a alguien que lo considerara un buen partido, alguien que no tuviera opciones mejores para poder actuar sin que se diera cuenta. Y luego le dijo algo más, que cuando la conoció, cambió de idea. Iris no le creyó, o se negó a creerle. Era más seguro no creerle. Le dijo que le había quitado todo, la libertad, la dignidad, y que lo único que no le quitaría sería el amor propio. Le pidió que se fuera. Él se fue. Al día siguiente, Marie Claire convenció a Iris de salir a pasear por los campos al oeste de Maycliffe. Era un gesto de acercamiento, torpemente ejecutado pero genuino. Las dos hermanas pasearon con la incomodidad de personas que no se conocen, pero que saben que deben conocerse. Y entonces Marie Claire, en uno de esos momentos en que la lengua va por delante del cerebro, reveló algo que llevaba tiempo guardando. El padre del bebé de Fleur no era William Parnell. Era John Burnham, el granjero de Mill Farm, el hijo de la señora Burnham, el hombre serio de pocas palabras que Iris había conocido en la primera visita. El mismo John Burnham que Richard había descrito como un buen hombre, mucho mejor que su padre. Iris procesó la información con la velocidad de alguien que está acostumbrada a procesar información. Y entonces entendió por qué Fleur había mentido. No por protegerse a sí misma, por proteger a John. Porque si Richard supiera que era el padre,
Lo obligaría a casarse con Fleur, y Fleur no quería arrastrar a John a una situación de escándalo que lo pusiera en una posición imposible. Pero también, Iris comprendió otra cosa. Fleur lo amaba. Amaba a John Burnham. Y al mentir, al ocultarlo, le estaba negando el derecho de saber que iba a ser padre. Iris le dijo a Marie Claire que eso era una crueldad, aunque no fuera intencional. Y luego, se fue a buscar a Fleur. La encontró en el jardín donde su madre había plantado rosas. Un pequeño cenador creado por las ramas entrelazadas de rosas centifolias. Fleur podaba con unas tijeras grandes y tenía el aspecto de quien lleva días peleando consigo misma. Iris no anduvo con rodeos. Le dijo que sabía que el padre era John Burnham, que Marie Claire lo había deducido, que necesitaba que le dijera la verdad. Fleur no lo negó. Lo que hizo fue explicar, con la lógica de alguien que ha pensado demasiado en un problema desde un solo ángulo, por qué no podía casarse con John. Marie Claire. La reputación de Marie Claire quedaría destruida si la hermana mayor de Richard se casaba con un granjero. Nadie en el vecindario volvería a invitarla a una fiesta. Sus posibilidades de un buen matrimonio desaparecerían. Iris escuchó todo eso, y luego ofreció una solución. Marie Claire iría a Londres. La madre de Iris, que necesitaría una nueva hija en edad casadera en cuanto Daisy se marchara, la recibiría con los brazos abiertos. En Londres, lejos del escándalo de Yorkshire, Marie Claire podría presentarse en sociedad, sin las cadenas del error de su hermana. Y cuando se hablara de Fleur Kenworthy, la nueva señora Burnham, la descripción sería la de una mujer que había elegido a un hombre honrado y respetable sobre la posición social, algo que en Londres podría incluso verse como excéntrico pero no necesariamente escandaloso. Fleur escuchó esto con los ojos muy abiertos. Iris la presionó un poco más. Si amaba a John Burnham, tenía la obligación de decírselo, no solo el derecho, sino la obligación. Porque John iba a ser padre, y no lo sabía. Fue ese argumento el que finalmente rompió las defensas de Fleur. La joven se limpió las lágrimas, dejó las tijeras con cuidado sobre el banco, y salió del cenador corriendo a campo abierto, con la falda y el pelo al viento. Iris la vio desaparecer y se quedó sola entre las rosas. Respiró hondo. Pensó en todos los enredos que había en esa familia y en la extraña forma en que había acabado siendo parte de ellos. Esa noche, pasada la medianoche, Iris no podía dormir. Tomó una pila de libros de su escritorio, se puso las zapatillas y bajó hacia la biblioteca en busca de algo que leer. Al pasar junto al despacho de Richard, vio luz. Su marido estaba sentado junto al fuego con un vaso de whisky en la mano y la mirada de alguien que lleva horas pensando sin llegar a ninguna conclusión útil. Le preguntó si podía quedarse. Él le ofreció whisky. Ella lo aceptó. Se sentaron en lados opuestos de la habitación y estuvieron un rato en silencio. Luego empezaron a hablar, despacio, con cuidado, como dos personas que saben que el territorio que están recorriendo es frágil. Richard le preguntó qué veía en él. Iris le respondió que no era una mala persona, que entendía sus motivos, aunque no los aprobaba, que alguien que quería tanto a su hermana como para hacer lo que había hecho no podía ser mala persona. Richard le preguntó qué iban a hacer. Iris le dijo que les iría bien. No fue una promesa de perdón inmediato. Fue la promesa de un futuro posible. Brindaron. Por ella, dijo Richard. Por la salud de ella. Iris pensó que era el brindis más absurdo que había escuchado en su vida. Y también el más honesto. Cuando se levantaron para irse, Richard le pidió que le dejara acompañarla hasta la puerta. La puerta estaba a 3 metros. Era el gesto más innecesario que Iris había visto. Y sin embargo, no pudo negarse. Él le cogió la mano. No para besársela, no para guiarla, sino porque sí. Y antes de que Iris entrara en el pasillo, Richard la besó. Un beso suave, casi tímido, con la frente apoyada en la de ella después. Y le susurró: «Déjame besarte». Iris pensó que podría decir que no, que debería decir que no, y sin embargo asintió, apenas 1 centímetro, y él lo tomó. Cuando se separaron, él le dijo gracias. Iris supo, en ese momento, que estaba cerca de perdonarlo. No todavía, pero pronto. La mañana siguiente, Richard fue a buscar a Iris por toda la finca. Recorrió los campos, el arroyo, el huerto,
el senador, sin encontrarla. Volvió a la casa exasperado y se topó con Marie Claire en el salón, quien le explicó, con más información de la que era necesaria, que Iris había hecho algo que sonaba a zancadilla antes de desaparecer. Cuando volvió a su habitación, Iris estaba en la puerta que conectaba sus dormitorios. Se miraron, y Richard, que llevaba horas preparando un discurso, lo olvidó por completo. Lo único que salió de su boca fue: «Te quiero». Lo dijo sin adornos, sin contexto, sin preámbulo. Se arrodilló. No porque fuera el gesto correcto, sino porque era lo que su cuerpo decidió hacer. Le dijo que la amaba con una intensidad que a veces le dolía, y que aunque supiera cómo eliminar ese dolor, no lo haría, porque ese dolor era al menos algo. Le dijo que si ella lo dejaba, pasaría el resto de su vida demostrándoselo. Que se ganaría su perdón. Iris lo interrumpió. Le dijo que Fleur había mentido, que el padre no era William Parnell, que era John Burnham. Richard se quedó absolutamente inmóvil. John Burnham. El buen hombre de Mill Farm. El hombre que Richard había descrito como alguien capaz de estudiar derecho si hubiera tenido la oportunidad. El mismo hombre del que había dicho que sería mucho mejor que su padre. Richard tardó varios minutos en incorporar la información. Y cuando lo hizo, miró a Iris y comprendió que todo había cambiado. Si el padre era John, y John estaba vivo y era un hombre decente, Fleur podía casarse. El bebé tendría un padre. No habría necesidad de ningún engaño. No habría necesidad de que Iris fingiera nada. Le preguntó si estaba segura. Iris le dijo que sí, que Fleur ya había ido a buscarlo. Richard cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en su cara. Un alivio que era demasiado grande para contenerse. Y entonces Iris le dijo que lo perdonaba. No lo dijo con esas palabras exactas. Lo dijo de la manera en que Iris Kenworthy decía las cosas importantes, directamente, sin adornos y con absoluta honestidad. Le dijo que ya lo había hecho. Richard la miró durante un largo segundo, y luego la cogió de la cara y la besó como se besa a alguien cuando se sabe que se les ha estado esperando toda la vida. Lo que siguió no fue el final de ninguna historia. Fue, en todo caso, el comienzo verdadero de la que habían estado postergando desde aquella primera noche, en el concierto de los Smythe-Smith. Richard le dijo que la amaba 3 veces más antes de que llegaran a la cama. Iris le respondió con la misma economía de siempre. «Te quiero», sin decoraciones. Y cuando Richard le pidió que lo dijera otra vez, ella lo dijo. Y cuando él le pidió una vez más, ella se rió y dijo que aquello se estaba convirtiendo en una competición. Él contestó que no lo era. Que era simplemente que llevaba demasiado tiempo sin poder decírselo, y que ahora que podía, no sabía cuándo parar. Esa noche fue diferente a todas las anteriores. No porque ocurriera algo que no hubiera ocurrido antes, sino porque ocurrió sin el peso del secreto, sin la sombra de lo que estaba por venir, sin la distancia calculada que Richard se había impuesto como penitencia. Y los dos supieron, sin necesidad de decirlo, que ya no había retorno. Maycliffe, 1830. La casa había cambiado. No en su arquitectura, no en sus ladrillos rojos, ni en sus gabletes holandeses. Había cambiado en el interior, en el ruido que la habitaba. Bernie, 3 años, el hijo de Richard y Iris, era un niño gordito de mejillas sonrosadas y los mismos ojos oscuros de su padre, y su pasión más reciente era un barco de madera que quería botar en el lago esa tarde. Fleur y John Burnham vivían en Mill Farm con sus 2 hijos, Samuel, de 4 años, y Robbie, de 2 y medio. El matrimonio había generado el escándalo que todos anticipaban, y también el asentamiento gradual que Iris había predicho. La gente terminaba acostumbrándose a lo que veía con frecuencia. Mill Farm era próspera. John era un hombre serio y honrado. Y Fleur, que había pasado la mayor parte de los 2 primeros años de su matrimonio, recordándoles a todos que había elegido exactamente lo que quería, ya no necesitaba recordárselo a nadie. Marie Claire estaba en Londres, bajo la tutela entusiasta de la señora Smythe-Smith, quien había encontrado en la hermana pequeña de Richard la sustituta perfecta para las hijas que habían volado del nido. Según la última carta de su madre, Marie Claire había asistido a 3 bailes la semana anterior y estaba recibiendo clases de viola 3 veces por semana, lo que la hacía elegible para el concierto familiar del año siguiente. Richard, al escuchar esto,
Pidió ayuda divina. Iris sonrió. Luego Richard le ofreció el lirio que había ido a buscar al campo esa mañana, un ejemplar de una variedad japonesa que habían cultivado en el invernadero, y cuyo color era un violeta intenso y brillante, diferente a cualquiera que Iris hubiera visto. Le dijo que iría hasta el fin del mundo por ella. Iris le respondió que no querría, que tendría que llevarla a ella también, y al siguiente hijo, que estaba en camino, aunque todavía no lo sabía con certeza. Richard la miró con esa sonrisa lenta que ella había aprendido a reconocer como la más honesta de todas sus expresiones. Y juntos, salieron a buscar a Bernie y su barco, hacia el lago que brillaba en los campos del oeste de Maycliff, donde los lirios tardíos todavía florecían en los bordes de la hierba alta, y donde, si uno sabía mirar, podía ver el tipo exacto de felicidad que no se planifica sino que se construye, un día imperfecto a la vez.